Hola compañeros, mi nombre es Karen Aguacía Rojas y junto a mi compañera Lorena Velasco hablaremos un poco sobre el teatro épico. Sin más preámbulos, iniciemos. Para entender un poco sobre el teatro épico se debe conocer un poco de historia. Y bueno, a raíz de la Primera Guerra Mundial y de las revoluciones venideras, los intelectuales buscaron implementar cambios en el teatro en pro de la clase social más vulnerable, es decir, la clase obrera. En 1917, el zar Nicolás II fue derrotado por el partido bolchevique, que estuvo dirigido por Vladimir Lenin. Esta fue la primera revolución socialista del siglo XX, con la participación de obreros, campesinos y soldados, pues el 85% del pueblo ruso formaba parte del campesinado que era oprimido por los feudales y los funcionarios imperiales. La Primera Guerra Mundial solo aumentó el caos y la ingente demanda de producción industrial de artículos de guerra y obreros causó más insurrecciones y huelgas. Los campesinos emigraron a las ciudades porque necesitaban muchos trabajadores en las fábricas, lo que contribuyó a la superpoblación. Como consecuencia, surge el abandono de la agricultura, lo que contribuye al declive total de la economía. Con base a las consecuencias expuestas, Lenin diseñó un plan económico llamado la Nueva Política Económica para buscar revitalizar al país, brindando más oportunidades de comercio a los campesinos, además de permitir autonomía a las empresas. Estas son las características del teatro épico. Primero, contempla la sociedad desde un enfoque histórico. Segundo, en el tiempo y el espacio subdivide el escenario para narrar un hecho histórico. Tercero, en la escritura hace énfasis en las causas, es decir, no son los hechos exactamente lo que importan, sino lo que los causan. Para Bricht, la importancia de cualquier historia en cualquier tema no es lo que ocurrió, sino por qué ocurrió. Además, Bricht busca romper las categorías aristotélicas, que son la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, el espacio, la posición, la posesión, la acción y la pasión. Diferencias entre el teatro dramático y el teatro épico. En lo dramático se narra, se le hace experimentar sentimientos al espectador. La expresión de emociones es constante por parte de los actores y el pensar determina el ser. Y en lo épico se narra, se le obliga al público a adoptar decisiones. Busca impresionar la razón y el ser social es quien determina el pensar. Autores. Estos son algunos de los autores más relevantes en el teatro épico. Konstantin fue un actor, director escénico y pedagogo teatral ruso, creador del método interpretativo y cofundador del Teatro del Arte de Moscú. Él decía, no hay interpretaciones pequeñas, solo pequeños actores. Erwin Picasso fue un director y productor teatral alemán, principal dramaturgo y teórico del que es conocido como el teatro político. Una de sus frases significativas fue: el arte es tan solo un medio para un fin, un medio político propagandista. Fue un escritor alemán, además de ser de uno de los dramaturgos más destacados e innovadores del siglo XX, cuyas obras buscan siempre la reflexión del espectador. Trató también de fomentar el activismo político. Fue el creador del teatro épico. Su aportación dramática se conoce entre los estudiosos de la literatura con el nombre del teatro épico. En realidad se trata de un teatro didáctico y político con el que pretende concientizar al público de la necesidad de transformar la sociedad. Sus ideas avanzadas, influidas por las teorías marxistas, se verán reflejadas en su literatura, tanto en su producción poética. Bricht denuncia la violencia, la explotación, la represión y la guerra. En su teatro no encontraremos personajes heroicos, sino personajes contradictorios, con su lado más humano a la vista. Además, rechaza el teatro tradicional. ¿Por qué?
Según Brice, busca y consigue que el espectador se identifique con la trama argumental de la obra, lo cual le va a impedir razonar y profundizar en lo que se está contemplando. Brice utiliza varios recursos escénicos. Primero, construye sus obras como parábolas, cantadas por narrador, e incluso enuncia lo que va a suceder para que nadie esté pendiente del desenlace. Segundo, mezcla la tragedia, la farsa, la seriedad y el humor, el lirismo y la burla, además de romper la tensión dramática con canciones, comentarios dirigidos al público, carteles, etc. Y por último, exagera la teatralidad de los actores para que no se note que están representando o fingiendo. Sus obras: Madre Coraje y sus hijos es una pieza teatral fundamental en el teatro de Brice. Fue escrita durante su exilio. El argumento de la obra se ubica durante la Guerra de los 30 años, donde la Madre Coraje es una astuta vendedora ambulante que para sobrevivir sortea las diferencias entre católicos y protestantes. Para obtener beneficios vende a sus 3 hijos. Es una obra fuerte, impactante y sumamente moral. La vida de Galileo. Tal vez es la más conocida sea La Vía de Galileo, de 1939, ambientada en 1609. La pieza se centra en los últimos años de vida del investigador italiano Galileo Galilei y todo el calvario que sufrió al ser públicos sus descubrimientos sobre el sistema solar, cuando recibió la condena de la jerarquía eclesiástica. Terror y miseria del Tercer Reich. Una famosa pieza teatral de Bertolt Brecht, estrenada en el exilio en 1938, construida con una sucesión de 24 cuadros o escenas, independientes entre sí. Muestra y analiza la vida de Alemania socialista entre los años 30, sometida en el régimen de humillación, persecución y terror, esencia de la psicología del nazismo. Estas son las características del método del distanciamiento. Subraya la función social de las obras. Cuenta desde un principio lo que va a pasar. Hace aparecer carteles que reflejen ideas referentes a la temática. Utiliza escenografías irrealistas y exagera la gesticulación. En lo artístico, contrario a un teatro centrado en la estructura y en la búsqueda de la emotividad del espectador, Brecht se propuso transformar el teatro para usarlo como medio concientizador a problemas de la época en la sociedad. En el teatro épico, el espectador deja de ser un simple consumidor de contenido, pues se ve obligado a tomar decisiones a favor o en contra de lo que ve. Por ende, se transforma en un espectador productivo. Además, no está de acuerdo con la identificación, es decir, no rechaza la emoción, pero busca evitar que las emociones distraigan al espectador de su compromiso social. Otro aspecto dentro de este teatro es romper la cuarta pared, es decir, que los actores interactúen y se dirijan al público. Dentro de la actuación prima el distanciamiento, temática que explicaremos más adelante. El gestus también es fundamental, pues la intención gestual que reúne ademanes y conforma la estructura del personaje ayuda a la comprensión de la temática social. En la música, los actores siempre anuncian que cantarán una canción y dan una breve explicación de manera que se rompa la idea de la fantasía. En la escenografía se crean espacios neutros con paredes y pisos de color negro para no generar una localización alterna en el público. Los actores usan carteles colgados en el cuello o pegados al vestuario y se evidencia alternancia entre el uso de máscaras y maquillaje para despersonalizar al personaje y crear distanciamiento con el espectador. La Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial aumentan en los dramaturgos el interés por temas políticos debido a los terribles acontecimientos de estos dos conflictos bélicos. Bertolt fue el autor que levantó el teatro como bandera ideológica con su teatro didáctico, también conocido como teatro épico. Se trata de un teatro didáctico y político que busca concientizar y transformar a la sociedad.
La orientación hacia la política en el teatro de Brecht se da inicialmente por Erwin Picastor, pues fue él quien estructuró el teatro político y compartió ideales con Bertolt. Porque es cosa sabida, donde hay orden, hay guerra.